Descubriendo. El Pijeradán, la humanidad perfecta. Esto es una información que es muy importante para comprender la historia de la humanidad, la historia conocida, la historia anterior al caos, la historia del caos y también las herramientas de la humanidad hacia el futuro, que es esta humanidad actual y cómo levantarse, que es el tema del Hijo del Hombre. Cuando hablamos de la humanidad perfecta, el Pijeradán, tenemos que entender que para que esa humanidad tuviese esa condición de perfección, tuvo que partir de un origen perfecto. Y ese origen vamos a llamarle preexistencia. La preexistencia era el tiempo, el estado en el que se encontraba la creación antes de cualquier existencia en sí, antes de cualquier creación, antes de cualquier galaxia, cualquier humanidad. Era el primer pensamiento de toda la existencia o ausencia de creación, lo que la ciencia hoy en día llama la nada por desconocimiento de las leyes que originaron el todo. La nada no existe como tal, porque en la nada, o lo que la ciencia comprende como la nada, realmente existe un pensamiento primigenio. Y en ese pensamiento se encuentra programado todo lo que sería hacia el futuro, una vez comenzara la existencia del universo. Entonces, las primeras humanidades fueron sentidas en ese pensamiento, en ese estado de la creación. Y esas humanidades, en principio, se concibieron perfectas en todas las leyes de la existencia desde ese tiempo. Esa preexistencia en un punto, en un tiempo que no podríamos comprender, destelló, implosionó, y todo ese destello llenaría el vacío o ausencia de creación. Ese destello llenó toda la existencia, todo el espacio, y de ahí comenzaron las primeras leyes a mover todos los elementos y las condiciones para las primeras creaciones. Hay un conocimiento científico que nos ayuda a comprender cómo ocurrió en esos primeros momentos del universo. La ciencia le llama el Big Bang, entendiendo ellos que fue una gran explosión, pero obviamente de las explosiones sabemos que no puede surgir la vida. Ese destello tenía programado en sí las leyes que gobernarían la vida de ahí en adelante. Pero cuando vamos a otros conocimientos más alejados de la ciencia, nos ayudan a entender los fenómenos, entre comillas, espirituales que sucedieron en los primeros momentos de la creación. Y algunos de esos documentos fueron entregados en pueblos antiguos o en contactos de civilizaciones extraterrenas con la humanidad terrestre. Uno de esos documentos, aquí lo hemos hablado muchas veces, es el libro secreto de Juan. El libro secreto de Juan nos habla de las fuerzas que gestaron todo, pero también podríamos apoyarnos en documentos como en el apócrifo de Valentino, el libro del unicornio, o las mismas enseñanzas de Hermes que hablaban de ese tiempo que nosotros conocemos como el vacío. Entonces, desde ese momento, las primeras leyes, como habla el libro secreto de Juan, o las tres fuerzas, comenzaron a existir. Dice el libro secreto de Juan desde el capítulo 2, en ese contacto que tuvo el Salvador con Juan el Evangelista, él le dice, cuando le pregunté si podría comprender esto, Juan, él me dijo, el uno es un soberano que no tiene nada sobre él, es Dios y Padre de todos, el uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es la luz pura, que ningún ojo puede ver. Él es el espíritu invisible, uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él ni ningún señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno toda vez que no necesita nada porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Aquí lo que nos dice el libro secreto de Juan es que desde la preexistencia, cuando inició el tiempo en las edades, la primera ley o fuerza en facultarse
es lo que nosotros en la dimensión humana llamamos Dios o el Padre de las luces, la primera fuente. Esa primera fuente se origina como Padre ancestral de todo, es decir, sería la fuente de la cual emanarían las siguientes fuerzas y todas las creaciones. Por eso el libro secreto de Juan le llama el uno, el primero en gestarse, el primer ser increado. De esa primera fuente nos habla el libro secreto de Juan, que este ser perfecto se contemplaría a sí mismo en la luz que lo rodeaba. Recuerden que estamos hablando del origen luz para entender la perfección de la primera humanidad. En el capítulo 3 nos dice que en ese manantial de agua de vida que produce todos los mundos de todas las clases, el perfecto contempló su imagen, la vio en el manantial del espíritu y se enamoró del agua luminosa. Este es el manantial de agua de vida pura, luminosa, que rodea al perfecto. Entonces, ¿qué surgió ahí en ese momento cuando esa primera fuente se contempla a sí mismo, se enamora de la luz que le rodea, de esa luz perfecta y pura que sale de la primera fuente? Dice que surgió un pensamiento de esa primera fuente y ese pensamiento se hizo activo. Y ese pensamiento activo, una vez se gestó, la que apareció derivada de ese pensamiento del Padre en luz brillante es ella, que es el primer poder del Padre. Ella precedió a todo y salió de la mente del Padre como el pensamiento anterior de todo. Su luz se parece a la luz del Padre como el Padre perfecto. Ella es la imagen del perfecto e invisible Espíritu Virgen. Entonces miren que el Espíritu Virgen o el Espíritu invisible es esa primera fuente que se facultó. Esa primera fuente tuvo un pensamiento que se hizo activo y ese pensamiento, al hacerse activo, surgió una imagen, porque este era invisible en principio. El pensamiento se hace una imagen y esa imagen es ella. Ella es el primer pensamiento activo del Padre. Ella es el primer poder, la gloria bárbelo, la gloria perfecta entre los mundos, la gloria emergente. Ella glorificó y alabó al Espíritu Virgen porque había salido a través del Espíritu. Ella es el primer pensamiento, la imagen del Espíritu. Ella se convirtió en el vientre universal porque ella lo precede todo, el Padre común, la primera humanidad, el Espíritu Santo, el primero en salir. Entonces aquí ya se faculta, queridos amigos que están aquí compartiendo esta conferencia, la segunda fuerza o ley. Y esta segunda fuerza se convertiría en el vientre que albergaría las humanidades y creaciones hacia el futuro. Es decir, aquí estas leyes están gestándose y preparándose para lo que vendría, porque el primer pensamiento desde la preexistencia, ese pensamiento que llenaba el vacío, era el pensamiento de vida. Todas las humanidades ya se presentían, humanidades perfectas en ese momento. Una vez ese pensamiento preexistente destelló, se facultó una primera fuerza necesaria para impulsar como primera fuente todo lo que sería. Pero a su vez la creación necesitaba un vientre donde se gestaría las creaciones y ese vientre es ella o Bárbelo, el primer poder. Nos sigue diciendo el libro secreto de Juan. Bueno, aquí tengo que admitir, me disculpan algunas personas que se van conectando. Ahí está. Continuamos por acá. Nos sigue diciendo el libro secreto de Juan que una vez facultadas estas dos primeras fuerzas, ellas se unen. El Padre penetró a Bárbelo con una mirada, con la luz pura, brillante que rodea al espíritu invisible. Bárbelo concibió y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Este rayo de luz era el vástago único del Padre común que había salido y el único retoño y el vástago único del Padre, la luz pura. Entonces, aquí nos está mostrando el libro secreto de Juan desde el capítulo 4 cómo surge la tercera fuerza en la creación. Surge a partir de la unión del Padre y Bárbelo. Se unen estas dos primeras leyes y por ley se gesta la tercera, que es el vástago único, que sería junto a las dos anteriores todo el arquetipo
o leyes que se unirían para contener todas las creaciones hacia el futuro. Es decir, ese sería el modelo o principio original: Padre, Bárbelo y el vástago. Ahí la creación, en la unión de estas tres fuerzas, estaría lista para comenzar la existencia de las humanidades. Solo a través de estas tres fuerzas, como leyes, podrían surgir y expandirse las humanidades, a través del vástago. Sigo admitiendo personas, sean todos bienvenidos los que se están sumando a esta transmisión. Recuerden que estoy compartiéndoles la primera parte o primer bloque de información acerca del Pijeradán. Estoy hablando de el origen perfecto y cómo a partir de este origen perfecto surgiría la humanidad perfecta. Entonces, el espíritu invisible, que ya sería conformado por esas tres primeras fuerzas, se alegró, dice el libro secreto de Juan, de la luz que fue producida, que salió primero del primer poder, que es Bárbelo. Entonces el vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar, y el espíritu invisible accedió. Cuando el espíritu accedió, apareció la mente y se puso al lado de Cristo y glorificó a Cristo y a Bárbelo. Es decir, que cuando surge el vástago y pide mente, la mente, que no es una mente como la que nosotros concebimos aquí, una mente terrenal humana, estamos hablando de una mente que contendría las leyes para crear. Esa es la mente del Cristo. Contiene todas las leyes originales que necesitaría el vástago de ahí en adelante para gestar las humanidades. Todas las leyes del Padre y todas las leyes de Bárbelo fueron entregadas al vástago. Así él se forjaría y surgiría el Cristo, Dios producido por sí mismo, dice el libro secreto de Juan, con toda la autoridad del Padre y de Bárbelo para crear. Y junto a la mente, dice el mismo documento, se juntaría la voluntad. Del conocimiento anterior de la mente perfecta, de nuevo a través de la voluntad expresa del espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo, vinieron el humano perfecto. La primera revelación, la verdad del espíritu virgen, dio nombre al humano Pijeradán. Entonces aquí es donde ya el libro secreto de Juan nos muestra el Pijeradán, cómo este, a través de la voluntad del espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo, es decir, el Cristo, se creó, se gestó el humano perfecto, como una primera revelación, una primera humanidad. Y la condición de esa humanidad es que era completamente perfecta en la luz. Y el Espíritu Virgen, como estas leyes creadoras, le dio un nombre a esta primera humanidad. La llamó Pijer Adam, la primera humanidad. Entonces, a partir de ahí, de esa humanidad perfecta, vendría un tiempo que otros documentos le llaman la edad de oro en la creación, donde estas humanidades, sujetas completamente al principio original, gobernarían ese tiempo, se expandirían y serían fieles al principio de las leyes que lo gestaron. Humanidades que tendrían un pensamiento perfecto. Y ahora en el documento Libro Secreto de Juan y en otro documento que les voy a compartir, nos va a mostrar ciertas condiciones que tenía o tiene, porque es una humanidad que sigue existiendo, el Pijeradán como humanidad perfecta. Obviamente estamos hablando de tiempos muy anteriores, no estamos hablando de una humanidad como la humanidad terrestre, con cuerpo físico, con ciudades, con planetas como este. Estamos hablando de un tiempo donde habitaron las humanidades de luz. Esa era su condición, no eran físicas como tal. Aquí les estoy proyectando un gráfico donde vemos las tres primeras fuerzas que al unirse conforman el Cristo. Y a través de esa mente que deseaba crear algo mediante el verbo, el espíritu invisible, su voluntad se hizo realidad y apareció con la mente mientras la luz la glorificaba. El verbo siguió a la voluntad, pues Cristo, Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el verbo. Entonces, el verbo, como ley desde el origen, se utilizó para, a través de él, crearlo absolutamente todo. Y el verbo contiene unas leyes
que sujetarían a las creaciones a ese principio original. Es decir, todo lo que fue creado mediante el verbo tendría el sello original de la creación. Obviamente, más adelante, que es lo que va a explicar nuestro compañero Juan en la parte del Adán, vamos a entender cómo ese principio del verbo y ese principio de mente creadora se tergiversó en un tiempo. Al cerrar esta parte, voy a tocar algo de eso, pero mi compañero Juan lo va a profundizar en la parte del Adán. Por acá vamos, sí, van llegando más personas, ya las voy admitiendo. Ahí me disculpan si no los acepto enseguida, pero me concentro por acá y se me pasa. Bien, ahí van entrando, bienvenidos todos. Bien, entonces, para redondear la idea, todo lo que existe surge de la preexistencia como estado o momento o condición de un pensamiento primigenio del cual surgiría todo lo que existe. Lo primero en existir, en facultarse, fue la primera fuente que nosotros conocemos como el Padre. Esa primera fuente tuvo un pensamiento que se hizo activo y surgió ella como primer poder, Bárbelo. Estas dos primeras fuerzas se unen y al unirse surge el vástago como la tercera fuerza complementaria. Y a través de esas tres fuerzas podría ya entonces surgir la creación, porque se conjugan todas las leyes necesarias para que las creaciones estuviesen sujetas al principio original. Todas las leyes del Padre y Bárbelo se le entregaron al Cristo a través de la mente del Cristo. Todas las leyes para que él pudiese a partir de ahí sujetar sus creaciones a ese principio. Y todo lo hizo mediante el verbo, dice el libro secreto de Juan. El verbo como las leyes de las cuales están compuestas todas las creaciones. Así se conformaría el principio original. Entonces, el libro secreto de Juan nos dice que ese espíritu virgen le dio un nombre al primer humano, Pijeradán, y nombró a Pijeradamas para el primer reino eterno del gran producido por sí mismo, Cristo, junto con la primera estrella Armosel. Ese primer reino es el tiempo dorado y los poderes están también allí. El invisible también dio a Pijeradamas un poder de mente inconquistable. Entonces esto es importante porque hablamos ahora de la mente del Cristo y cómo en esa mente el Cristo tiene en ella todas las leyes del Padre y de Bárbelo y sus propias leyes para crear. Entonces el Cristo heredó a esa primera humanidad el poder de la mente. Y esa mente tiene una condición que es inconquistable. Es decir, no se puede alcanzar, no se puede medir. Es una herramienta que el Cristo depositó a las humanidades para que éstas pudieran crear y seguir expandiéndose. Y pudieran forjar a través de su experiencia sus propias memorias, su propia identidad. Porque las creaciones tienen una ley que es el albedrío. Entonces al Pijeradán se le dio el poder de mente. Eso es una condición que a partir de ahí todas las humanidades que surgirían después heredarían también el poder de la mente como herramienta. Pijeradamas glorificó y alabó al espíritu invisible diciendo: todo ha nacido a través de ti y todo volverá a ti. Te alabaré y glorificaré, y al producido por sí mismo y a los reinos eternos, a los tres, Padre, Bárbelo, o madre, y el vástago y poder perfecto. Así se conformaría el tiempo de la primera humanidad, humanidad dorada, el tiempo dorado donde esta humanidad sería fiel, como dice ahí, te alabaré y glorificaré. Esto que suena religioso, realmente lo que nos está diciendo es que esta humanidad estaría sujeta y sería fiel a su principio. Sería la humanidad naciente, ¿no? La primera que estaría más cerca al principio original. Luego de esto, el libro secreto de Juan nos enseña que Pijeradamas nombró a un hijo. Es decir, la humanidad dorada se expandió en los tiempos. Esto no sucedió obviamente de un día para otro. Estamos hablando de miles de millones de años. Y eso, muchísimo tiempo más, no lo podríamos comprender. Ese hijo es llamado Set, que hay una referencia, ustedes recordarán, en el Génesis de la Biblia,
que Set sería el tercer hijo, ¿no? De Adán y Eva, porque los primeros son Caín y Abel. Caín mata a Abel y Caín es desterrado. Y bueno, a partir de ese linaje de Caín, surgiría un linaje que en muchos documentos se le conoce como la simiente de la serpiente. Y luego tienen un tercer hijo que es Set, y a través de Set ya vendría una descendencia un poco mejor, ¿no? No tan negativa como la que surgió de Caín. Entonces dice que para Set fue nombrado para el segundo reino eterno, junto con la segunda estrella Oroyel. Al tercer reino eterno estaba destinada la familia de Set, con la tercera estrella Dabeitai. Las almas de los santos estaban destinadas allí. Al cuarto reino eterno estaban destinadas las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina. No se arrepintieron inmediatamente, sino que siguieron ignorando durante un tiempo y luego se arrepintieron más tarde. Están con la cuarta estrella Lelet y son criaturas que glorifican al espíritu invisible. Aquí lo que nos está mostrando el libro secreto de Juan es las generaciones de humanidades iniciales. A partir de la primera, que es Pijer-Adán, esta se expande y tiene un hijo, es decir, una descendencia. Y esta descendencia es Set, que habitó en un segundo tiempo llamado Oroyel. Oroyel, a su vez, se expandió y tuvo también una descendencia, que es conocida como la familia de Set, que habitaron en el tiempo de Davitai, y las almas de los santos que estaban allí. Luego, Davitai se expandió y surgió un cuarto reino donde estaban destinadas las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina. ¿Qué significa esto? Que el Pijer-Adán, al ser la primera humanidad muy cercano a ese principio original, tenía en su mente inconquistable, de forma muy clara y muy sellada, las leyes con las cuales habían sido creados. Por lo tanto, ellos podían replicarlos, tenían esa memoria muy cercana. Luego, cuando las humanidades se fueron expandiendo, en la medida que pasó el tiempo, poco a poco las descendencias que fueron siguiendo se fueron alejando y fueron perdiendo un poco más el conocimiento de las leyes originales, hasta un punto en el cuarto reino donde ya las humanidades que habitaban ahí desconocían o eran ignorantes de la plenitud divina. Es decir, no comprendían y no conocían cómo funcionaban las leyes que crearon el todo. Su principal error, que lo vamos a comentar más adelante, fue precisamente la ignorancia de las leyes originales. Por lo tanto, a partir de ese tiempo, nos dice el libro secreto de Juan, que las creaciones fueron imperfectas. Vamos a ver si hay más personas que se suman. Bueno, por el momento no tengo más personas acá en lista. Seguimos por acá. Aquí vemos entonces en otro apartado, algo que nos ayuda a comprender las condiciones, ¿no?, del Pijer-Adán y también de las humanidades. Por aquí llegó Nelson, ya lo admití. Nos dice el libro secreto de Juan que ahora de la luz, Cristo, y de la inmortalidad, por la gracia del Espíritu, llegaron las 4 estrellas que se derivan del Dios producido por sí mismo. Él miró a su alrededor e hizo que las estrellas se colocaran ante él. Es decir, que las humanidades son creaciones del Cristo. Son creaciones del Cristo. Dice el libro secreto de Juan que los 3 seres presentes son voluntad, pensamiento y vida. Los 4 poderes son comprensión, gracia, perfección y reflexión. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Cristo depositó todas las leyes y a través del verbo creó las humanidades. Y además de esto, nos revela el libro secreto de Juan que hay 3 seres o hubo 3 seres presentes en la creación de las humanidades, que son voluntad, pensamiento y vida. O sea que las humanidades fueron nutridas, vamos a llamarlo así, de estas esencias. Se les depositó la voluntad, el pensamiento y por supuesto se les insufló la vida. Y además el Cristo depositó en las humanidades un poder para cada reino. Ahora lo vamos a entender. Que son los que están ahí, ¿no? Comprensión, gracia, percepción y reflexión. Entonces nos dice que la gracia, que sería el segundo poder en el orden,
La gracia moraría en el reino de la estrella Hermosel, que es el primer ángel. Estos tres reinos están también allí. Entonces aquí es donde vemos la gracia. Gracia, verdad y forma. Cada humanidad tiene tres reinos. Y estos tres reinos representan virtudes que contiene cada una de estas humanidades. En el caso de el Pijeradán, contiene la gracia, contiene la verdad y contiene la forma. Son condiciones que definen esa humanidad como tal. Y nos dice que la segunda estrella es Oroyel y ha sido nombrada por encima del segundo reino eterno. Estos tres reinos están también allí. Pensamiento posterior, percepción y memoria. Entonces vemos que uno de los poderes, que sería el tercero, estaría para la segunda humanidad, que es la percepción. Y esta se conforma en sus tres reinos por pensamiento posterior, percepción y memoria. Serían las condiciones que definirían esta humanidad. Entonces, ahora explico qué significan estas condiciones como tal. La tercera estrella es Davitai y ha sido nombrada por encima del tercer reino eterno. Estos tres reinos están también allí, comprensión, amor e idea. Para la tercera humanidad, que es Davitai, estuvo destinado el poder de la comprensión, que sería el primer de los cuatro poderes, amor e idea. Y en el cuarto reino eterno ha sido instalado para la cuarta estrella, que es el Elet. Estos tres reinos están también allí, perfección, paz y sofía. Y usted se preguntará, ¿por qué de los cuatro poderes, tres de los primeros se le dieron a las tres primeras humanidades y el cuarto que quedaría sobrando, que es reflexión, no se le dio al Elet? Porque sus tres reinos son perfección, paz y sofía. ¿Qué pasó ahí? ¿Será que se les negó por considerarlos una humanidad que se desviaría? Bueno, resulta que ese poder de la reflexión estaría destinado para la cuarta humanidad, pero como las leyes eternas conocían el proceso de desviación que sufrirían en el cuarto reino, la reflexión se les dio como poder posterior a la desviación, porque la reflexión les daría la posibilidad a esas humanidades de arrepentirse. Por eso es reflexión. Volver a pensar, volver a meditar, volver a, digamos, a contemplar y a comprender lo que estaba sucediendo. La reflexión les daría la posibilidad de revisar las acciones que habían cometido. Por eso como poder se les entrega después. No se les entrega como condición de los tres primeros reinos, que son perfección, paz y sofía. Entonces, en el tema de Pijeradán, se le entrega la gracia, la verdad y la forma, porque es la humanidad que está más cercana al principio original. Por eso contiene la verdad como humanidad perfecta, como humanidad dorada. En el caso de la estrella Oroyel, que es el tiempo de plata, estas humanidades no eran de luz como la primera, sino que eran de espíritu. Por eso sus reinos son pensamiento posterior, percepción y memoria. Y el espíritu tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el pensamiento, es decir, es una condición cercana a la ley del espíritu. La tercera estrella es Davitai y esta se le dio comprensión, amor e idea. Y esta humanidad es del tiempo de bronce o la era de bronce, que esos metales no los describe el libro secreto de Juan, sino que los describe el libro del unicornio. Entonces se le da comprensión al tema de Davitai, porque ahora lo vamos a comprender, pero en Davitai ya comenzó a surgir algo que terminó dando como efecto el cuarto reino. Por eso el cuarto reino dice que fue instalado, no fue nombrado, las anteriores fueron nombradas. Entonces, al ser instalado, quiere decir que fue preparado para un tiempo específico y unas criaturas específicas que serían las que ignoraban su plenitud divina. Entonces, si vamos al libro, por ejemplo, de Apocalipsis o al libro de Daniel en el Antiguo Testamento, describe las condiciones o símbolos del anciano de días. Y el anciano de días tiene una condición que es el cinto dorado en su pecho. Esto está en Apocalipsis 1 y también en el libro de Daniel del Antiguo Testamento de el capítulo 7 y capítulo 9. Dice que tiene un cinto dorado en el pecho y esto está representando la humanidad dorada.
Habla de que tiene cabellos blancos y vestiduras blancas, y aquí se representa la humanidad de plata. Y dice que sus pies son como el bronce bruñido. Aquí está representando al tiempo de bronce, la humanidad de bronce. Pero por ningún lado aparece el hierro. Quiere decir que el tiempo del Leled, el tiempo de hierro, no hace parte del cuerpo de los símbolos del anciano de días. ¿Por qué? Porque fue instalado, no fue nombrado. Entonces, ¿por qué se instaló ese cuarto tiempo? Para que ahí estuvieran encapsuladas las humanidades que ignoraban la plenitud divina y el proceso de desviación estuviese de alguna forma, vamos a llamarlo así, controlado, para que no contaminara las humanidades anteriores. Entonces, así se originaron las 4 humanidades a partir del Cristo. Y aquí les muestro un gráfico, voy a colocarlo por acá, para que veamos el organigrama, ¿no? Las 3 primeras fuerzas, cada una con sus leyes, el Padre Eterno con sus 3 leyes, el Santo Espíritu con sus 5 destellos y el vástago con la mente y voluntad. Todo esto conjugado dio origen a las 4 humanidades. Aquí vemos a Armosel, que fue el tiempo de Pijeradán, humanidades de oro o luz, con sus 3 reinos, gracia, verdad y forma. Luego Oroyel, el tiempo de Oroyel, donde estaría destinado Set, que sería de plata o espíritu, pensamiento posterior, percepción y memoria. Luego la tercera sería de bronce, que sería Davitai para la familia de Set, bronce o éxtasis, comprensión, amor e idea. Y la última, el Elet, criaturas que ignoraban su plenitud divina, de hierro o humanos, con sus 3 reinos, perfección, paz y Sofía. Entonces, cada una de estas tiene un poder. La primera es gracia, el segundo poder para Oroyel, que es la percepción, el tercer poder para Davitai, que es la comprensión, y el cuarto poder que se le dio al tiempo del Elet posterior al proceso de desviación, que es la reflexión, para de esa forma tener una herramienta para volver a corregir. Ese es gráficamente lo que el libro secreto de Juan nos muestra. Ahora, si queremos tener espera un momento por acá, voy a admitir a las personas que están en cola. Ahí estoy admitiendo, perfecto. Ahí ya van entrando. Ok. Listo. Si queremos tener una referencia gráfica de cómo serían las humanidades, tenemos un patrón que nos puede acercar a cómo serían. Esto que ustedes están viendo acá. Si hablamos del Pijeradán, humanidades del tiempo dorado de la creación, de luz, sería semejante a los soles dorados, a los grandes logos solares dorados, por ejemplo, que están en el centro de las galaxias. Son ancianos regentes de esos universos, como para tener una referencia de cómo podrían ser. Pero esto no es que sea gráficamente así, exactamente así. Simplemente para que comprendamos en nuestro universo cercano cómo criaturas o creaciones superiores en espíritu, en tiempo, tienen autoridad en la creación. Cuando hablamos del tiempo de la humanidad de plata, hay documentos que nos hablan que son semejantes a los soles plateados o blancos. Una referencia a esto son soles menores, como por ejemplo el sol que nos alumbra, que no es amarillo. Nuestro sol es blanco, solo que lo vemos amarillo por el tema de la atmósfera y todo aquello, pero el sol es blanco. Igual a los demás soles en la creación, en la galaxia, en los sistemas. Son soles menores. Y si vamos ya a la humanidad de bronce, se podrían asemejar, dicen algunos documentos, más cercanos a lo que son las moradas celestes, ¿no? Los planetas, donde estarían destinados, como dice el libro secreto de Juan, los santos o humanidades en gestación. Y el cuarto tiempo ya de humanos, como lo veíamos ahorita, humanidades ya con cuerpo físico, que sería semejante a nosotros. Humanidades ya con cuerpos, como lo vemos acá. Esto sería como para tener una idea de más o menos cómo podría ser. Entonces, cuando vamos al Pijeradán, vemos que entendemos que las galaxias son humanidades, los universos son humanidades. Nosotros tenemos la
la percepción de que un humano o una humanidad es un núcleo donde hay personas con brazos, piernas, con cuerpos, y ese es el concepto de vida, ¿no? De vida inteligente, de humanidades. Pero cuando hablamos de la humanidad o del hombre universal, el modelo no es un cuerpo físico como el que tenemos nosotros. El hombre es una creación que partió desde el principio original como luz, como espíritu, pero sus cuerpos no son iguales a los de nosotros. Son cuerpos de luz, son cuerpos de espíritu. No son fantasmas, como alguna vez alguien me comentó. Son creaciones en otras dimensiones. No lo podemos comprender ahora porque nosotros estamos en la dimensión humana. Nosotros vemos al sol y no podemos creer que sea un hombre, que sea una creación que tiene vida, que tenga inteligencia, que tenga pensamiento, que tenga espíritu. Porque la ciencia nos ha dicho que el sol es una bola de fuego que a través de la fusión nuclear nos alumbra y bueno, y genera todos los procesos de fotosíntesis y lo que ya conocemos. Pero el sol es un ser vivo que tiene pensamiento, tiene memoria, tiene espíritu, tiene inteligencia, es consciente de lo que está haciendo. Pero a diferencia de nosotros, no tiene emociones humanas, no tiene, digamos, ese gen del error que después de la desviación, pues nosotros heredamos. Es una creación perfecta en su ley. Por eso puede sustentar la vida en todos los planetas. Pero el Sol es una creación, es un hombre. Vamos a ver si más personas se conectan por acá. Ok, ahí van entrando ya. Sean bienvenidos todos. Ya llevamos 40 minutos. Recuerden que esta conferencia se va a grabar en su totalidad y se las estaremos compartiendo para los que entraron un poco tarde y no alcanzaron a tenerla completa. Bien, seguimos por acá. En este caso voy a utilizar como recurso el libro de Historia y Verdad del Unicornio, que nos habla también de las humanidades. Dice el documento, ¿no has oído hablar de las 4 edades? Me preguntó. Conocía algo en efecto por los diálogos de Platón. La primera habría sido la fabulosa edad de oro y después venían las edades de plata y de bronce. Ahora estábamos en la última, la edad de hierro. Escucha con atención, me dijo. Cada una de esas edades aún continúa. Existen estas humanidades, queridos amigos, están ahí conectados, compartiendo con nosotros. No son humanidades que dejaron de existir, no, esto permanece. De hecho, nosotros hacemos parte de ese tiempo posterior al caos, ¿no? Del tiempo de hierro, por así decirlo. Pero la humanidad de luz, de plata, de bronce, todo esto existe, permanece en la creación. Dice acá, continúa, porque no miden los años cambiantes del mundo que conocemos, sino otras dimensiones o niveles en las cuales el hombre ha vivido antes de llegar aquí. A la primera edad, que es el Pijeradán, se le llamó edad de oro, porque brilla de luz dorada como pensamiento recién nacido en la mente de Dios. Entonces aquí nos reafirma lo que dice el libro secreto de Juan, como el Pijeradán, al ser la primera humanidad, contenía la mente del Cristo. Por eso dice el documento, el Cristo le dio poder de mente inconquistable. Y la mente, en términos de este documento, aquí se le llama el símbolo de ese pensamiento perfecto el unicornio. Y el unicornio es el pensamiento puro para crear. Ese pensamiento lo contenía o lo contiene el Pijeradán. Cada edad siguiente es una elaboración de ese tema. Hay 3 pasos más por los cuales el pensamiento divino ha llegado finalmente a congelarse en la materia inerte y densa de nuestra edad. Es decir, que ese pensamiento pasó de ser luz pura y se fue heredando en todas las humanidades hasta materializarse en el tiempo de hierro, hasta convertirse en materia densa e inerte, que es el tiempo en que estamos ahora mismo. Es decir, que el pensamiento perfecto se desvirtuó o se desvió en un tiempo. Ya las creaciones dejaron de ser perfectas en las humanidades. No estamos hablando aquí del Padre Eterno ni nada de eso. Estamos hablando de las humanidades. Dejó de ser
perfecto y se convirtió en un pensamiento retorcido, en un pensamiento donde lo que surgiría a partir de ahí serían creaciones imperfectas. Entonces nos dice por acá, materia inerte y densa de nuestra edad, este tiempo que estamos viviendo. Las dimensiones son las 4 notas de una cuerda poderosa que expande y abarca cuanto fue, es o puede ser. El hombre ha ocupado cada una de ellas, de estas 4 edades, y cada vez ha fallado, quebrando su juramento o su promesa. ¿Qué significa esto? Que el hombre ha habitado o habita las 4 edades. Usted se preguntará, ¿por qué de la edad de oro pasó a la edad de plata, luego a la de bronce y luego a la de hierro? Porque hubo un descenso en los metales cuando debería haber sido todo de oro, porque esa primera humanidad es perfecta y sus descendientes tenían que ser exactamente iguales a él. Bueno, recordemos lo que les decía al principio. Si bien esta humanidad fue dotada de todos los leyes y poderes para crear de esa mente de Dios o mente inconquistable, también se le depositó el albedrío. Entonces, esa humanidad al tener descendencia, obviamente esa descendencia heredaría las condiciones del Pijeradán, pero no sería igual. Es como cuando usted tiene un hijo. Usted tiene un hijo y su hijo hereda su genética, pero su hijo no va a ser tan sabio como usted, porque él está pequeño. Necesita aprender para llegar a su nivel. Entonces, cuando él crezca, se va desarrollando, usted lo va educando, él puede llegar a su nivel o incluso superior. Pero ¿qué pasa si su hijo no alcanza a llegar a su nivel? Entonces, esa sabiduría queda en una dimensión más inferior. Y si esa sabiduría queda en una dimensión más inferior, ya no puede ser de oro, sino de plata, es decir, desciende. Luego, cuando el tiempo de plata tiene descendencia, sucede lo mismo por causa y efecto. Tienen hijos, estos hijos no van a ser al mismo nivel de sus padres, deben forjarse para llegar a ese nivel. Y entonces surge el tiempo de bronce. Pero ¿qué pasa si en ese tiempo de bronce ellos no alcanzan a llegar al nivel de sabiduría de sus padres? Entonces su descendencia va a ser aún menos llena de sabiduría. Y ahí es donde en el tema de las humanidades, en el tiempo de la tercera edad de Davitai, criaturas comenzaron a ignorar su plenitud divina. Entonces, ¿qué hizo la creación? Estableció o instaló un cuarto tiempo de hierro para que esas criaturas que ya ignoraban su plenitud divina desde la tercera humanidad fueran encapsuladas allí. Y ahí se encapsularon para que pudieran desarrollarse en su albedrío y bueno, ya sabemos todo lo que ocurrió de ahí en adelante en el proceso de desviación. Entonces, ¿qué dice? Por eso dice acá, el hombre ha habitado las 4 edades y en todas ha fallado. Por eso hubo un descenso en la luz, pero fallar no quiere decir oscuridad o maldad, no, fallar es en su mismo proceso de aprendizaje y albedrío, pues las humanidades aprenden y van explorando cómo se crea y en ese proceso de aprendizaje hay cosas y procesos que no se sujetan 100% a ese principio. Por eso hubo un descenso. Y eso hace parte del propio desarrollo de las humanidades, de su aprendizaje. Es como dice el documento de los Wingmakers, ¿no? Que el universo es un proceso de escuela de aprendizaje, donde separados de la primera fuente, recorremos un camino para volver ahí, para volver a ese origen, a ese principio. Y en la medida que recorramos ese camino, nuestro aprendizaje se aumenta, porque dicen el mensaje de los Wingmakers que el Padre podría despertarnos a todos en un abrir y cerrar de ojos, pero hay un propósito más grande, que gracias a ese plan de separatividad, nosotros debemos recorrer y comprender. Es una escuela de maestro-alumno. De eso se trata el proceso de nuestra existencia, de aprendizaje para que las futuras creaciones sean superiores a nosotros. Pero bueno, surgió el tema del caos y ahí la cosa se complicó un poco. Dice el libro del unicornio, debes saber, me dijo, que el unicornio pertenece a la edad de oro o al Pijeradán. Es decir, el pensamiento perfecto solo desde el principio está al nivel de la primera humanidad perfecta, la edad de oro, que es su morada habitual. Y el unicornio, le he explicado ahorita que es el pensamiento puro, el pensamiento naciente del Padre, que pero a su vez es fiel amigo del hombre.
y a menudo se acerca a nuestro exilio porque posee la capacidad de atravesar el umbral de las edades. Cuando se aleja de nosotros no desaparece, solo atraviesa un pórtico. Entonces, no sé si ustedes han escuchado alguna vez la historia del hilo de Ariadna y el tema del laberinto, ¿no? Entonces, lo que esto significa es que el pensamiento perfecto, el pensamiento del Cristo, siempre ha estado conectado a las humanidades. En principio, la humanidad de oro siempre estuvo conectado a él y era amigo del hombre, este unicornio, en términos de este documento. Pero cuando las humanidades se desviaron, ese pensamiento se alejó, el unicornio se alejó del hombre, atravesó un portal. Sin embargo, en ciertos momentos, ese pensamiento tiene la capacidad de atravesar el portal y contactar con el hombre en las 4 edades. Y ese contacto está ubicado a través del portal del corazón. A ver si hay más personas que se van sumando. No, aquí no tengo personas en espera. Por acá no tengo personas en espera. Bueno, los que vayan llegando los voy aceptando. Entonces, ese pensamiento del unicornio llega hasta el hombre a través del vórtice del corazón. El corazón es el conector entre la dimensión humana y la dimensión eterna de las humanidades. Ahí es donde a través de ese vórtice, de ese corazón, se puede conectar con el pensamiento perfecto que proviene de la primera fuente. El corazón contiene el pensamiento anterior perfecto. Entonces, ¿cómo llega hasta el hombre? En ciertos chispazos, en ciertos momentos donde el hombre logra estar en una dimensión cercana o adecuada para que ese pensamiento pueda llegar a él. No importa en cuál edad, siempre el unicornio asiste al hombre porque es amigo del hombre, dice el documento. Pero solo en la humanidad perfecta, el Pijeradán, ese pensamiento es permanente en la edad de oro. Por eso es una humanidad perfecta, porque contiene la mente del Cristo, contiene las virtudes de la gracia, la verdad y la forma, contiene el unicornio, el pensamiento del unicornio, y tiene una condición de luz para crear. Sus creaciones son perfectas en ese tiempo dorado. Y esas son las condiciones del Pijeradán. Ahora usted dirá, y bueno, y nosotros que estamos en el 4º tiempo, ¿qué podemos hacer para llegar allá? Bueno, el plan ascensional y evolutivo se determinó para que las humanidades posteriores al caos pudieran volver a la creación. No para ser una humanidad de luz inmediatamente, pero sí para que podamos retornar a la dimensión de los reinos eternos y continuar nuestro proceso de avance. Pero aún nosotros estando en esta dimensión tenemos herencia de la humanidad de oro, de plata y de bronce. Entonces, cuando habla de los reinos de gracia, verdad y forma, todas esas condiciones de los 12 reinos están en nuestra genética, en el nucleótido de la célula, porque la herencia genética de esas humanidades se fue trasladando. Y cuando, ahora que nuestro compañero va a hablar de el Adán, vamos a entender cómo la luz intervino en la creación del Adán. Y esa intervención en la creación del Adán tiene que ver que en el Adán se depositó como genética la herencia de la luz, porque además estos seres que crearon estos cuerpos manipulados se basaron en un modelo original que se les mostró. Entonces tenemos la herencia del tiempo y aldabaos, del barro, del error, pero tenemos la genética luz. Y en esa genética está la gracia, la verdad, la forma, la percepción, la memoria, la idea, la comprensión, todas esas condiciones. O usted piense por un momento, nosotros tenemos la habilidad de comprender, la tenemos, es una virtud, es una condición que fue heredada. Tenemos la condición de la reflexión, tenemos la condición del pensamiento, tenemos la condición de la mente, tenemos la condición de la gracia, de la verdad, de la forma. Todo eso son condiciones espirituales y genéticas que fueron legadas al Adán, con un único propósito, que el Adán, al recobrar esa identidad, pudiese levantarse, pudiese beber de esa herencia luz y poder forjar su propio camino. Esa es la herencia que tenemos de las 4 humanidades, porque no solamente es entender que existe una humanidad de oro,
pero bueno, y a nosotros sí nos sirve, es interesante conocerlo, pero debemos comprender que tenemos herencia de ella. Y además, que ese pensamiento del unicornio asiste al hombre conectado a su corazón. Y es un pensamiento que proviene del tiempo de la edad de oro. Por eso dice el Apocalipsis en los símbolos del anciano, tiene en su pecho un cinto dorado y en el pecho está el corazón. Es decir, la conexión con ese hilo dorado a las humanidades anteriores está a través del corazón. En el corazón está el pensamiento del Padre Altísimo, como memoria que palpita cuando usted logra estar en una frecuencia, en una dimensión adecuada. Entonces, cuando esto ocurre, cuando surgen las primeras humanidades, sabemos que en el cuarto del Lelet y en el tercer reino del Lelet Sofía surge una desviación desde el capítulo 6, cuando dice que Sofía es la sabiduría del pensamiento posterior. ¿Qué significa esto? Las humanidades anteriores tenían el pensamiento anterior, que es el conocimiento de las leyes que crearon el todo. Y el pensamiento posterior es una sabiduría que es después de todo esto. A ver, por acá se están conectando. Aquí admití a 2 personas más. Bienvenidos. Entonces, ese pensamiento posterior de Sofía es el conocimiento que surgió después del origen. Ella dice que representa un reino eterno y concibió un pensamiento, tuvo esta idea ella misma y el espíritu invisible del pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Ella quería dar a luz un ser como ella misma sin el permiso del espíritu. El espíritu no había dado aprobación, sin su amante y sin su consideración. Su compañero no dio su aprobación. Ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Sofía era ignorante. ¿Por qué? Recuerden que en el tiempo del Lelet estaban las criaturas que ignoraban la plenitud divina, no tenían ni idea cómo se creaba originalmente. Ese desconocimiento llevó a que tomaran una decisión alejada de las leyes anteriores, ¿no? Entonces, Sofía, dentro de esa ignorancia, una creación, pero esa creación fue imperfecta. Y lo que surgió de esa creación, dice el libro secreto de Juan, fue un vástago, porque el pensamiento no es vano. Todo tiene una causa y un efecto. Y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, es decir, Sofía como heredera de las humanidades anteriores tenía la posibilidad de pensamiento, de creación, todo lo que les hablaba ahorita. Y ella tuvo ese pensamiento que no fue vano y salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia. Ella lo había producido sin su amante y el amante es el espíritu, las leyes originales. Es decir, lo produjo por la estupidez. No se parecía a su madre y tenía forma diferente. Lo que surgió ahí es lo que se conoce como Yaldabaoth. Y ella, cuando vio lo que su deseo había producido, se convirtió en una figura de serpiente, rostro de león, todos los símbolos de Yaldabaoth. Y ella lo había producido ignorantemente, criaturas que ignoraban su plenitud divina. Lo rodeó con una nube brillante y puso un trono alrededor de la nube para que nadie lo viera, salvo el espíritu al que llaman la madre de todos los vivientes. Y en medio de eso puso a su vástago que nombró Yaldabaoth, es decir, escondió su error. Entonces vemos este gráfico aquí, ya para ir finalizando. El principio original en las 3 fuerzas, aquí está la preexistencia arriba, aquí la señalo. Las 2 primeras fuerzas que surgieron de esa preexistencia, el Padre y Madre. La tercera fuerza, y así se conformaría el cristal o el Cristo de la unión de las 3. Y a través del Cristo se expandiría la creación en 3 humanidades: tiempo de oro, tiempo de plata, tiempo de bronce. Aquí ponemos una línea divisoria hacia el cuarto tiempo, que fue instalado, el tiempo de hierro. Y aquí es donde se originó la desviación. Las 3 primeras humanidades lograron mantenerse, ¿no?, en esa condición de sujetarse a las leyes, pero el cuarto reino sí se desviaron. Y ahí surgió el caos. A partir de ahí surgió una quinta raza, que serían las humanidades que, bueno, fueron creadas en ese tiempo, que es lo que mi compañero Juan nos va a hablar sobre el Adán. Y luego, en ese tiempo, como plan de restitución, surgiría un programa
enviado desde las humanidades anteriores del tiempo de oro, conocido como los 7 pasos gestores, para que esas humanidades posteriores al caos se levantaran, pudieran recorrer un camino de ascenso para poder pasar este límite que vemos aquí, ¿no? Conectarse nuevamente al reino de las humanidades anteriores, nacer nuevamente a la creación, conectarse a la creación y poder integrar la creación verdadera. Porque este tiempo que se alejó de las leyes originales tendría un tiempo específico porque es perecedero. Son razas que mueren por estar alejadas y desconectadas de este principio. La única forma de volver a esta condición es ascender, como lo muestra el plan de los 7 pasos gestores. El Cristo decía en una de sus enseñanzas: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, y sin mí nada podéis hacer. Entonces, esto que está acá arriba del límite está conectado a la vid, y lo que está posterior al límite es un pámpano que se desprendió de esa vid. Sin embargo, la creación es tan misericordiosa que envió ayuda a ese pámpano perdido para que se conectara otra vez. Porque al estar desconectado de esa fuente, morimos, perecemos, estamos en vía de extinción, por así llamarlo. Y para eso se ejecutó el plan, ese plan de ascenso. Entonces ahora, en esta segunda parte, mi compañero Juan nos va a hablar del Adán, que es la quinta raza después de las 4 primeras estrellas o edades. Un proceso que ocurrió ahí donde a partir de esa raza se expandirían unas humanidades con cuerpos como nosotros. Nosotros pertenecemos a esa quinta raza. Entonces, las dudas o preguntas que tengan acerca de esta parte de la charla, anótenlas y al final vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas y ahí estaremos compartiendo para dilucidar algunas de esas incógnitas. Así que bueno, no es nada por mi parte en este momento. Espero que esta información, que no es toda, es solamente una porción de la información, les haya servido un poco más para comprender el tema de el Pijeradán y esas humanidades iniciales antes del Adán. Ese tiempo de las 4 estrellas y las condiciones que tenía esa humanidad perfecta. De mi parte, agradecerles por su tiempo, por su disposición y los dejo con mi compañero Juan, que ya se estará conectando en un momento. Nos vemos en la ronda de preguntas.